está, ahí lo dice, mira. En la región anterior del cuello, mira, en la parte inferior del laringe, está ahí, ahí. Por debajito del cartílago tiroides, ahí está la glándula tiroides. Histológicamente, esa glándula tiroides, ¿de qué está constituido? Una gran cantidad de folículos tiroideos. Folículos tiroideos, al microscopio. ¿Ya? Por ejemplo, miren, aquí tenemos un folículo tiroideo. Por aquí habrá otro, ¿cierto? Sí, ¿no? Folículos tiroideos. ¿Estamos? Y las células que están presentes son así, una capa de células cúbicas, ¿sí, no? Cúbicas. Así, una capa de células. Los números grandes, ¿sí? Una capa de células cúbicas. Pues nosotros sabemos que qué epitelio presenta la tiroides. Epitelio simple cúbico. ¿Ya? ¿Cómo se llaman estas células? Células foliculares o células tiroideas. Estas células foliculares que vamos a ver ahora, ¿cierto? A este nivel se van a sintetizar las hormonas tiroideas, pero no necesariamente acá, sino es acá adentro, en el coloide, ¿cierto? Aquí, bien, si acá hay una capa de células, ¿cierto? Lo que está acá adentro es el coloide. ¿Ya? Ahí está la lámina, está bien. Ahí está. Esta es una célula, este es un folículo tiroideo y acá está el coloide, acá están las células foliculares. ¿Estamos? Entre folículo y folículo, acá hay unos espacios. Y en ese espacio se encuentran otro tipo de células, las células parafoliculares. ¿Estamos? Mientras que estas células se relacionan, ¿cierto?, con la síntesis de hormonas tiroideas, o sea, T3, T4, estas células sintetizan la hormona llamada calcitonina. Calcitonina. ¿Por qué estas células se llaman células parafoliculares o células C? C de casa. Productoras de qué? De la hormona calcitonina. Son tres las hormonas que se producen en la glándula T3, T4 y la calcitonina. ¿Ya? Pero para que estas hormonas se sinteticen de T3 y T4 es necesario la presencia de yoduro. Ese yoduro que está presente ¿dónde? En nuestra sal de mesa. Cuando nosotros ingerimos sal, ¿cierto? La sal de casa es una sal yodada y ahí presencia del yoduro, ¿cierto? El yodo se absorbe, ingresa a la sangre y cuando esté a ese nivel, un capilar sanguíneo y aquí va a llegar el yoduro. ¿Vamos? El primer paso para la síntesis de hormonas tiroideas es la captación del yoduro. Ese es el primer paso. Esas células foliculares, ¿qué van a hacer? ¿Sí, no? Van a captar el yoduro. ¿Ya? Y el segundo paso es la síntesis así, de la tiroglobulina. Una proteína, ¿cierto?, conjugada. Tiroglobulina. Es una proteína conjugada. Está formado por una cadena de aminoácidos. Un aminoácido presente en la parte final de esa tiroglobulina es la tirosina. La tirosina. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces esta tiroglobulina nos va a ser distribuida acá al coloide y la tirosina, o sea, cuando se una, ¿no?, al yodo, claro, el siguiente paso es la yodación. O sea, el yoduro, este yoduro que está acá, se va a diferenciar en un átomo de yodo, pero llega en el coloide. Entonces, cuando se da la primera yodación, la tirosina más un átomo de yodo va a formar la monoyodotironina. Mono, uno, ¿cierto? Monoyodotironina. Y luego, ¿cierto?, se incorpora otro átomo de yodo, se forma la diyodotironina, ¿cierto? Y hay otra yodación, se incorpora otro átomo de yodo y se forma la siguiente cosa, la triyodotironina, o sea, la hormona T3. Y luego, como otra incorporación de yodo, ¿qué se formará? La T4.
¿cierto? Y así es como aparece la T3 y la T4. ¿Cómo está constituido la T3? Lo tenemos acá, miren. Una molécula de tirosina más 3 átomos de yodo. ¿Cierto? ¿Y cómo se forma la tetraiodotironina o T4? ¿Está? T4 o tiroxina. Una, ¿cierto? Tirosina más 4 átomos de yodo. Estas hormonas de acá, ¿estamos? Mire, esto es de acá, en la luz. Coloide. El coloide está constituido de tirosinas más átomos de yodo, ¿cierto? Para formar hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces, poco a poco parte del coloide, donde están las hormonas tiroideas, ¿cierto? Van a ser escindidas, ¿cierto? Y realmente van a ingresar a la célula tiroidea y ahí se van a almacenar. Aquí se almacenan entonces las hormonas tiroideas, T3 y T4. ¿Estamos? La glándula tiroides es una, por no decir la única glándula, ¿cierto?, que tiene la capacidad de sintetizar, almacenar, ¿cierto? Sintetizar y almacenar sus hormonas. ¿Estamos? Almacenan sus hormonas. Generalmente las células, ¿cierto?, las células sintetizan y secretan hormonas. ¿Estamos? Pero las almacenan, ¿no? Almacenan, ¿no? Y la capacidad de almacenamiento, eso que puede ser inclusive hasta más de 100 días, o sea, más de 3 meses puede almacenar sus hormonas tiroideas. Para que se formen hormonas tiroideas, debe haber presencia de yoduro, presentes en la sal de mesa, ¿cierto? Si no consumimos sal y no ingresa yoduro, no se forman hormonas tiroideas, ¿cierto? Pero como tiene gran capacidad de almacenaje, se puede estar varios meses internado en la célula virgen, ahí donde no ha llegado la civilización, ¿cierto? Ahí donde eres el único que ha llegado, y puede estar varios meses sin ingerir sal, ¿cierto? Y no vas a tener problemas, ¿cierto? De disposición de hormonas, porque hay hormonas que están almacenando lentamente, están secretando, porque están almacenadas. ¿Ya? Almacenadas. Y cuando se secreten, ¿cierto? Cuando se secreta esta hormona entonces se secreta hacia la sangre. ¿Estamos? Ahora, aquí entonces está la T3 y la T4. De estas dos hormonas, la que se encuentra en mayor concentración es la T4. ¿Estamos? Pero la que tiene mayor poder, ¿cierto? ¿Estamos, no? Poder, la que, ¿cierto? La forma activa, entonces, como que la hormona femenina es como T3. Es por esa razón que todo está calculado, ¿no? Esta T4, ¿cierto?, al poco momento después de ser tratado, pierde un átomo de yodo y se diferencia en T3. La forma activa como actúan las hormonas tiroideas es como T3. ¿Estamos? Como T3. ¿Ya? Hormonas tiroideas. Ya está. Ahora, ¿pero qué? Ahora, en cambio, estas células, las células parafoliculares o células C, ¿cierto?, van a sintetizar y secretar la hormona llamada calcitonina. Esta hormona calcitonina, ¿no?, junto con la paratormona producida por las glándulas paratiroides y el calcitriol producida por nuestros riñones. Estas tres son las tres principales hormonas que van a regular el metabolismo del calcio y del fósforo. ¿Estamos? Pero son las tres principales hormonas, ¿no? Aparte hay otras hormonas, ¿cierto?, que también intervienen en este metabolismo, pero en menor medida. ¿Estamos? ¿Y quiénes son las otras dos? Lo ponemos acá así chiquito. La hormona de crecimiento, pH, y estrógenos. Estrógenos. ¿Ya? También intervienen en el metabolismo de calcio y de fósforo. ¿Vamos? Ya está. Ahora, ¿de qué manera la calcitonina interviene en el metabolismo del calcio y del fósforo? Te lo vamos a comentar. ¿Ya? Le comentamos eso. Sigamos. Pero, ¿cuáles son las funciones? Algunas funciones importantes de las hormonas tiroideas.
¿cierto? Y de acuerdo a esa función puedo entender entonces qué está pasando en el hipo y el hipertiroidismo, ¿cierto? Por eso algunas manifestaciones, digamos, características del hipo y del hipertiroidismo, de acuerdo a esta función, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a comentar hipo e hiper. ¿Cuáles son las alteraciones que se relacionan con la glándulas tiroides? Una sería el hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Otra sería el hipertiroidismo. ¿Estamos? Y otra sería el bocio. Bocio por falta de yodo. Por falta de yodo. ¿Estamos? Hipotiroidismo. Vamos a hacer un comentario del hipotiroidismo. Si el hipotiroidismo se da en la edad temprana, ¿estamos? En la infancia, en la niñez, el cuadro clínico se llama cretinismo. ¿Sí, no? Cretinismo. ¿Estamos? Y el cretinismo es una persona de baja estatura. Por eso se le llama a ello también enano. ¿No? El enano. No, ahora se le dice o enano, ¿cierto? Willow, ¿no? Tiroideo. O enano cretino. ¿Ya? Este enanito se va a diferenciar de los otros que hemos comentado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los otros enanitos? ¿Se acuerdan? La baja estatura puede verse comentamos. Problemas a nivel de AGH y RH. Problemas a nivel de AGH. Problemas a nivel del receptor por hormonas de crecimiento. O problemas a nivel de factor de crecimiento. ¿Se acuerdan? IGF. O el psicosocial. ¿Se acuerdan? ¿Ya? En esos enanitos, ellos, a diferencia de él, ¿cierto? Ellos pueden tener su coeficiente, ¿cierto?, intelectual normal o superior. ¿Estamos? Mientras que en este enanito tiroideo, llamado cretino, cretinismo, ¿cierto?, ellos pueden presentar un moderado o marcado retardo mental. Retraso mental. ¿Ya? Así que no vayas a pensar cuando te dicen eres un cretino. Las chicas usan esa palabra, ¿no? Eres un cretino. Y ella sin saber qué significa dice, no, lo dicen por decir. Pero lo dicen en este contexto, ¿no? Él va a pensar, dice, eres un cretino. ¿Y él qué va a creer? Que soy un vivo, ¿cierto? Soy un palomía, ¿no? Soy un jugador, dice, ¿no? Soy un player. Soy un mujeriego, dice, no, te estoy diciendo que eres un retrasadito. Eso quiere decir cretino. ¿Cuáles podrían ser las causas cierto de cretinismo? Por ejemplo, ¿cuáles son las probables causas? Agenesia. Agenesia, ¿estamos? Tiroidea, bueno, claro, ¿cierto? Agenesia. Otra probable causa sería cuando no se conoce la causa, ¿cómo se dice? Tiroides. Cuando no se conoce la causa, ectópica, ¿cierto? Probables causas, ¿no? Ahora, pero si el hipotiroidismo se manifiesta ya en edad adulta, no se llama cretinismo. Mixedema. ¿Y qué caracteriza mixedema? ¿Perdón? Edemas generalizados. Y es más notorio en la cara, tremendos edemas palpebrales, unas bolsas. Como el palo allá también, ¿no? Tremendos bolsones ahí, ¿no? Mixedema. ¿Y cuál es la principal causa del hipotiroidismo a este nivel? Una enfermedad autoinmune llamada la enfermedad de Hashimoto. Hashimoto. ¿Estamos? Ahora, el hipertiroidismo es todo lo contrario al hipotiroidismo. ¿Cierto? Esto, acá puede haber una hiposecreción de hormonas tiroideas y aquí es por hipersecreción de hormonas tiroideas. ¿Y cuál es la causa aquí? La causa principal del hipertiroidismo, una enfermedad autoinmune llamada la enfermedad de Graves, se escribe, ¿no? Graves-Basedow, ¿no? Graves-Basedow.
Y una manifestación clásica, clínica de esta enfermedad del cuál es? Flaco. Presencia de exoftalmos. ¿Han visto? Allá, exo. Ojos protruidos, ojos sobresalientes. Están todos los libros, ¿han visto? Exoftalmo, ¿no? Entonces, ante la pregunta de tu examen, enfermedad autoinmune con presencia de exoftalmos, ¿a qué estamos refiriendo? Graves. A la de Graves pasiva. Graves pasiva. ¿No de Graves? ¿Estamos? Graves. Graves. Y este está acá, el tercero que es el bocio por falta de yodo, también se llama bocio endémico, o bocio coloide, o endémico. ¿Estamos? ¿Y qué es una endemia? Pues es epidemia, endemia, pandemia. ¿Bacteria? ¿Virus? Cuando cierta región, ¿cierto? Y pandemia, Más grande. Esparce. ¿estamos, no? Por eso que aquí en el Perú hay zonas bociógenas. ¿No es el bocio endémico? ¿Estamos? Hay ciertas regiones en el Perú que son zonas bociógenas. Bocio o coto, ¿cierto? Crecimiento, no es hipertrofia, es de grandes niveles. Bocio. Por ejemplo, ¿qué zonas en el Perú son bociógenas? Conocidas, están documentadas. Andahuaylas, Apurímac, pero ciertas regiones de Amazonas también. Hay zonas bociógenas, selva virgen, Amazonas. ¿Ya? Ahí no ha llegado el hombre. Solamente están los nativos, ¿cierto? Que no conocen la civilización. Y cuando tú llegas, ¿cierto? Con tu, ¿no? De vacaciones por 3 meses, botas 3 meses ahí, más no. Llegas con tu bolsita de sal, ¿ves? Y le obsequias, ¿cierto? Al jefe ahí del nativo, para que pruebe salsita, ¿cierto? Siento otro sabor. ¿Qué te va a dar como trueque él? Como agradecimiento a la hija. Por una sal de conito, ¿sí? Y si le lleva 2 bolsitas a la esposa. Y cuando sonríe, sin dientes. Pura placa bacteriana. ¿Ya? Claro, porque ahí no conoce nada, no hay cepillo, no hay colillo, no hay nada, ¿no? ¿Ya? Ahí no hay caries, ahí hay placa bacteriana, no hay periodontal. Y se le caen los dientes, por enfermedad, no por caries, por una periodontal. ¿Ya? Cierro, ¿no? Pero ¿cuáles son las funciones a ver de las hormonas tiroideas? Por ejemplo, una función ahí. Desarrollo fetal. Desarrollo fetal. Entonces, las hormonas tiroideas, estas hormonas tiroideas, la T3 y la T4, intervienen en el desarrollo y crecimiento fetal. ¿Ven? Sabemos también que las hormonas tiroideas, junto con los factores de crecimiento similar a la insulina, además también junto con la insulina, ahí está, son las hormonas que intervienen en el crecimiento y desarrollo corporal, sobre todo esquelético y nervioso. ¿Estamos? ¿Se acuerdan? La semana pasada hemos comentado una función importante de la hormona del crecimiento, aparte de estimular el crecimiento, el desarrollo corporal, ¿se acuerdan? General, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Estimular la síntesis y secreción de pequeñas hormonas llamadas factores de crecimiento similar a la insulina, las conocidas como somatomerinas. Estas, junto con hormonas tiroideas y también con la insulina, intervienen en el crecimiento y desarrollo corporal, entonces esquelético y nervioso. Las hormonas tiroideas y también con las IGF, ¿se acuerdan? Sobre todo las IGF-2 que hemos comentado. ¿En qué intervienen ahora? En el desarrollo fetal. ¿Se acuerdan que está pasando? ¿Se acuerdan? ¿El fetito crece o no crece? Sí crece, ¿no? ¿El feto de 3, 4 es igual? No. ¿Cierto? ¿Y por qué lo dijimos en esa vez? Porque ahí intervienen los factores de crecimiento, o sea, las IGF-2, ¿ven? Junto con las hormonas tiroideas, crecimiento y desarrollo fetal, independiente de la hormona del crecimiento. ¿Recuerdan? ¿Cuándo se hace dependiente de la hormona del crecimiento?
al nacimiento dependemos de hormonas de crecimiento. La interacción de hormonas de crecimiento y factores de crecimiento se induce el crecimiento. ¿Ya? Además también otra función, miren ahí, mielinización del sistema nervioso central. ¿Cómo se llama la célula que sintetiza mielina en este sistema nervioso central? Los oligodendrocitos. Vamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las hormonas tiroideas? Estimulan a que esas células, ¿cierto? Sintetizan mielina, o sea, intervienen en el proceso de mielinización. Además también, mira, de regular el consumo también producen calor. ¿Ve? Entonces es fácil entender por qué el hipertiroideo, ¿cierto?, presenta intolerancia al calor. Tiene mucho calor. En este rato, si hubiese un hipertiroideo o una hipertiroidea, estaría así, ¿no? ¿Qué pasa? Tengo mucho calor, ¿cierto? Mucho transpiro, mucho sudo, mi piel está húmeda, ¿cierto? Porque tengo intolerancia alta, porque soy hipertiroideo. Tengo muchas hormonas. Lo contrario del hipo, ¿cómo sería? El hipo presenta Menos. intolerancia al frío. Para abrigado, no hace mucho frío, pero en este rato está con una chopa, una casaca, una chalina, su dirí, su polo, Doble media. ¿cierto? Y no suda, ¿no? Piel seca, áspera, ¿cierto? No suda, ¿ya? Porque es hipotiroideo. Aparte, si estimula el crecimiento, entonces, ¿cierto? Si estimula el crecimiento, entonces, en relación a la estatura, ¿cómo estará el hipertiroideo? Alto. Y el hipo, bajito. Estamos bajito, pequeñito. ¿Ya? Aparte, otra función, mira, de estimular la síntesis también estimula que se incrementa la Lipolis. ¿Qué cosa es lipolis? Definición de la acción de quién? De los lípidos. Entonces, si hay muchas hormonas tiroideas, habrá demasiada relación de lípidos. Por lo tanto, ¿cómo es el hipertiroideo? No tiene grasitas, flaquito, sin grasitas, pura fibra, ¿cierto? ¿Y el hipo cómo será? Todo lo contrario, ¿cierto? Como no hay acción de lipólisis, ¿cierto? No se puede degradar, ¿cierto? Porque hay pocas hormonas tiroideas, entonces ¿qué va a pasar? Se almacenan, se acumulan, ¿cierto? Depósitos de tejido adiposo, son grasitas, cortitos, bajitos, ¿cierto? Con bastante tejido adiposo, hipotiroideo. ¿Ya? Aparte de incrementar, ¿cierto? Miren, la secreción de colesterol también intensifica ciertas funciones de las catecolaminas. ¿Y quiénes son las catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina. Si hay muchas hormonas tiroideas, a ver, muchas, ¿cierto? Miren, ¿cierto? Va a intensificar mucha función de estas catecolaminas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si hay mucha adrenalina y noradrenalina. ¿Qué hacía adrenalina a nivel del corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, ¿cierto? Aumenta la presión arterial, también se actúa en el vaso. ¿Qué hace ahí? Vasoconstricción, aumenta la resistencia, aumenta la presión, varias cosas. Por eso que el hipertiroideo, ¿cuál es una manifestación del hipertiroideo acá? Pulso rápido, taquicardia, pulso rápido, respiración rápida, ¿no? Hipertensión arterial, entre otros. Lo contrario sería el hipotiroideo, pulso débil, ¿estamos, no? Bradicardia, pulso débil, pulso lento, hipotensión arterial, ¿estamos? Y como acá hay un gran proceso de minimización, ¿qué va a pasar con el hipo? ¿Cómo es el comportamiento del hipertiroideo? Hiperactivo, nervioso, inquieto. Y el hipo, así, lentito, calmadito, tranquilito. El hipotiroideo. Así que después de un examen ya sabes que tienes que responderla. Las prolongaciones, ¿cierto? Son manifestaciones del hipo o del hiper, o no es, o sí es, ¿no? Del hipo o del hiper. Siguiente, la calcitonina. Ahí está. ¿Quién produce la calcitonina? También la glándula tiroides. Somos las células parafoliculares o células C, producen la hormona llamada calcitonina. Esta calcitonina es una hormona que regula el metabolismo del calcio y del fósforo, entonces junto con la paratormona, el calcitriol y luego PHI entre otros. ¿Ya? Vamos a comentar de la calcitonina.
y de la paratormona. Aquí. Con la imagen ahí, ¿cierto? Lo comentamos. Miren, acá. Antes de comentar, en el hueso, ¿qué células encontramos en el hueso? Déjenme ver, ¿cuáles son las células que hay en el hueso? Osteoblastos con B, ¿cierto? B, ¿no? Osteoblastos, osteocitos, osteoclastos con C. Y también donde se alojan están los osteoplastos. Me interesan solamente dos tipos de células: los osteoblastos con B, los osteoclastos con C. Estamos, es normal, ¿cierto?, que exista en nuestros huesos una constante actividad de formación y degradación. Formación de matriz ósea y degradación de matriz ósea. Formación, degradación, formación, degradación. ¿Estamos? Formación, degradación. ¿Quiénes son las células que se encargan de realizar la formación, la síntesis, nueva formación de matriz ósea? Los osteoblastos. ¿Y quiénes son los que se hacen todo lo contrario? Se encargan de la degradación, resolución, degradación de la síntesis de matriz ósea. Los osteoclastos. C. ¿Estamos? Sí, profesora, ¿bien eso? Sí. ¿Ya? Así como nuestra piel, ¿cierto?, constantemente se está exfoliando, ¿no? Y no sabemos, no nos damos cuenta, pero acá hay una constante exfoliación, ¿cierto? Se libera. ¿Cuándo se hace notorio la exfoliación? Y sí, ¿verdad? Esto es producto de la exfoliación. ¿Cuándo? Cuando nos bañamos, ¿cierto? Cuando nos bañamos después de varios días, ¿no? Y sale nuestra grasita, ¿cierto? Esa es nuestra piel que se ha exfoliado. ¿Estamos? O cuando llegas a tu casa, no, en tu casa no sacas tus medias, también nuestra piel que se ha exfoliado, está en tus medias. Y si lo pegas ahí, y se pega la pared, miren, resorción, ¿cierto? Formación y resorción. ¿Quién se encarga de la resorción de la destrucción de la matriz ósea? Los osteoclastos con C. Están ahí. Pregunta: si el osteoclasto hace resorción de matriz ósea, y tú sabes que en el hueso está almacenado, ¿cierto?, hay presencia de calcio. Si hay resorción ósea, ¿qué se libera? El calcio almacenado. ¿Estamos? Miren, ¿qué sería? Ahora sí. ¿Qué pasa si de pronto en sangre se encuentra incrementado el calcio en sangre? O sea, ¿cierto? Hay niveles altos de calcio en sangre, o sea, hay una hipercalcemia. ¿Cuál es la idea? ¿Qué hace este organismo ahora? Tiene que activar mecanismos de regulación y disminuirlo, ¿cierto?, a su normalidad. ¿Estamos, no? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué hace este organismo ahora? ¿Cómo lo va a hacer? Le va a ordenar a quién? A nuestra glándula tiroides para que ella secrete ¿qué hormona? La parótida. La calcitonina. ¿Está? Calcitonina. ¿Estamos? O sea, le ordena a que las células parafoliculares o células C secreten la calcitonina. Esta hormona calcitonina secretada en sangre, ¿qué hace esta hormona calcitonina? La idea es la misma, es similar como a la insulina, por ejemplo. ¿Qué hace la calcitonina? Capta, imagínate que esta sea la calcitonina, ya, y esta sea el calcio que está incrementado en sangre. ¿Qué hace la calcitonina? Capta esos niveles altos de calcio en sangre, los retira del torrente sanguíneo y lo lleva ¿a dónde? A las células diana que tienen receptores para calcitonina. Por ejemplo, ¿dónde? Hueso. Osteocito. Hueso. ¿Estamos? ¿Y qué va a hacer ahí la calcitonina? Va a garantizar que el calcio se almacene en el hueso. Y de esa manera he disminuido el calcio en sangre, ¿no? Pero, ¿qué tiene que hacer lo primero la calcitonina? Si sabemos que aquí en el hueso los osteoclastos están, ¿cierto?, destruyendo matrices y están generando calcio. No me conviene, ¿cierto?, que siga generando calcio. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que inhibir la acción de los osteoclastos.
clastos. Y de esa manera garantizo depósito de calcio en el hueso. Por su acción, esta hormona es una hormona hipocalcemia. Disminuye niveles de calcio en sangre. Pero cuando está incrementado, no cuando está normal. ¿Cierto? Cuando está normal no puede disminuir, pero cuando está incrementado lo tiene que disminuir. ¿Qué pasa si sucede todo lo contrario? ¿Qué pasa si en sangre, ¿cierto?, hay niveles bajos de calcio? Hay una hipocalcemia. ¿Qué hace tu organismo ahora? Le va a ordenar a quién ahora. A la glándula paratiroides. A las glándulas paratiroides, ¿cierto? Eso está aquí entre punteadito y cosa quiere decir que en la cara posterior, atrás, ¿cierto?, se encuentran unas pequeñas glandulitas en cada polo, ¿cierto?, de estas glándulas tiroides, unas pequeñas glándulas chiquititas llamadas glándulas paratiroides. Son las células principales de estas glándulas paratiroides van a producir una hormona llamada paratohormona, la PTH. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el organismo ante una hipocalcemia? ¿Qué hace? ¿Le ordena a quién? A que las glándulas paratiroides secreten la paratohormona. ¿Qué hace la paratohormona ahora, secretada? Vía sanguínea llega al hueso. ¿En el hueso hay vaso sanguíneo? Sí, un montón. El hueso es un órgano ricamente inervado y vascularizado. Por eso, ¿cierto?, lesión de hueso expuesto, como duele arriba. ¿Ya? Porque ahí, ¿cierto?, está inervado. También sangre, ¿no?, está irrigado. ¿Ya? Entonces, vía sanguínea llega la paratohormona, ¿cierto?, al hueso. ¿Y qué hace en el hueso la paratohormona? Si la idea es, ¿cierto?, incrementar calcio en sangre, ¿qué hace? Va a estimular la acción de los osteoclastos para que estos osteoclastos, ¿cierto?, hagan resorción, o sea, destrucción de matriz ósea y liberar el calcio. ¿Y qué hace la paratohormona? Capta ese calcio que está siendo liberado y lo lleva a ¿dónde? Hacia la sangre y lo incrementa a su normalidad. Por su acción, esta hormona es una hormona hipercalcemiante. Incrementa el nivel de calcio en sangre, extrayendo del hueso y llevándolo hacia la sangre. Acción antagónica antes. ¿Estamos? Pero no es la única acción, ¿estamos?, de esta paratohormona. ¿Ya? Cuando actúa directamente sobre el hueso, ¿y esa qué hace, no? Estimula los osteoclastos, libera calcio y lo lleva a la sangre. ¿Ya? Pero es una de las acciones, ¿no? Hay otras acciones importantes aquí, por ejemplo. Aquí está. Otra acción de la paratohormona. Actúa directamente sobre el riñón, sobre el nefrón, sobre el túbulo contorneado proximal. Este TCP quiere decir túbulo contorneado proximal. ¿Estamos? ¿Y qué hace este nivel la paratohormona? ¿Qué va a estimular? Ahí está. La reabsorción de calcio y magnesio a este nivel. ¿Qué cosa implica reabsorción? Ingresar, ¿cierto?, retenerlo, llevarlo a la sangre, incrementarlo a la sangre. Si llevo a la sangre el calcio, ¿qué hago? Estoy haciendo hipercalcemia, ¿cierto? Eso va con el calcio y magnesio. ¿Y qué hago con los fosfatos? Estimulo la excreción, ¿estamos? La excreción de fosfatos a través de la orina. Hiperfosfatúrica, ¿estamos? Estoy incrementando niveles de fosfato en orina. Si es salado en orina, estoy bajándolo en sangre. Hipofosfatemia. Eso puede ser una pregunta, ¿no? Un poquito así, bocadito, ¿no? Hormona hipercalcemiante, hiperfosfatúrica e hipofosfatémica. ¿Quién es? Reacción antagónica a la calcitonina, datos todavía, ¿cierto? Paratohormona, PTH, hormona paratiroidea. Otra acción de esta paratohormona. Actúa sobre el riñón, ¿estamos?, para que el riñón secrete ¿quién? La hormona llamada calcitriol. ¿Estamos? ¿Y quién es el calcitriol? Es la forma activa de la vitamina D. O sea, ella es ¿quién? La D3. Así, ¿no? Así. La D3. Es la forma activa de la vitamina D o calcitriol, es la D3. ¿Y quién es el calcitriol? O D3. Es el, ¿se acuerdan? No sé si me han escuchado, ¿no? El 1,25 hidroxicolecalciferol, ¿cierto? Es la D3, vitamina D3, calcitriol.
forma activa de la vitamina D. ¿Qué hace este calcitriol a nivel del intestino delgado? Miren acá. ¿Qué dice acá? Estimula la absorción de calcio a nivel intestinal. Y si absorbo calcio, ¿ve? ¿Qué estoy haciendo? Estoy incrementando ahí sangre, hipercalcemia. ¿Estamos? Otra forma de preguntar cómo sería, una más simple sería así, ¿no? Hormona que actúa directamente sobre el hueso, directamente sobre el riñón, ¿cierto? E indirectamente en el intestino, porque él no lo hace directamente, ¿estamos? E indirectamente en el intestino, incrementando el nivel de calcio en sangre. ¿A qué nos referimos? Paratohormona. ¿Estamos? ¿Ya? La paratohormona. Glándula suprarrenal. Ya está. ¿Qué cosa que es supra? Encima. ¿Encima de quién? Del riñón. Esta glándula que está en la forma de media luna, ¿cierto? Es la glándula suprarrenal, conocida como adrenal también. Esta es la glándula adrenal o suprarrenal. La zona que está acá en la periferia es la corteza suprarrenal. Porque lo que está al centro medular es la médula suprarrenal. Aquí, ¿por qué vemos en esta corteza diferentes tonalidades de colores? ¿Se ve, no? Está ahí, está ahí, ¿no? Diferentes tonalidades, miren, tonalidades de colores. ¿Por qué? Porque células, ¿cierto?, que están ahí reunidas en la zona más externa, van a formar lo que se llama la zona. ¿Y qué zona es? La zona glomerular. Ahí dice glomerulosa o glomerular, ¿no? Estas células que están ahí de la zona glomerular van a producir un grupo de familias de hormonas, una familia de hormonas llamadas mineralocorticoides. ¿Y quién es el representante de los mineralocorticoides? Tenemos a la aldosterona. ¿Estamos? Estas células que están acá, ¿cierto?, de esta zona fasciculada van a producir otra familia de hormonas llamadas glucocorticoides. ¿Y quién es el representante de ellos? El cortisol. Está el cortisol. ¿Estamos? Estas células que están acá, ¿cierto?, de esta zona reticular van a producir otra familia de hormonas llamadas andrógenos. ¿Y quién es el representante? La dehidroepinandrosterona, DHEA. ¿Ya? Claro, es que no hemos pasado separada, pues. En la siguiente lámina está todo eso. ¿Vamos? Y aquí en la médula, estas células, ¿cierto?, oxífilas, oxínticas, o cromatófilas, o cromafines, estas células cromafines, estas células son verdaderas células modificadas, ¿cierto?, de la división simpática, sistema nervioso, ¿cierto?, simpático. Estas células cromatófines o cromafines van a producir una familia de hormonas llamadas catecolaminas. ¿Y quiénes son los representantes de las catecolaminas? La adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina. ¿Estamos? Ahí están los representantes. Vamos a ver aquí. Los mismos de la lámina, ¿ya? No sé si copia, pero es lo mismo. Solamente para... ¿Qué dice arriba? Mire, ¿no? Esta zona que está acá es la zona glomerular, ¿cierto? Sus células cosas producen una familia de hormonas llamadas, ya lo tenemos, mineralocorticoides. ¿Ve? Dice, cuyo principal aquí es la aldosterona. Estas células de esta zona fascicular producen otra familia de hormonas llamadas glucocorticoides, cuyo representante ¿quién es? Aquí está, el cortisol. Y estas células de esta zona reticular producen otra familia de hormonas llamadas andrógenos, cuyo representante ¿quién es? La dehidroepinandrosterona. Vamos, es un andrógeno. Andro, ¿a qué le suena? Hombre. Las mujeres producen hormonas masculinas
¿O así? Sí. ¿Qué estructura las mujeres producen hormonas masculinas? ¿Testículos? No. ¿Profesor, mis testículos? Puede ser, ¿no? Puede ser esto que su compañera es hermafrodita, ¿no? También tiene testículos. Ocultos, criptos, ocultos. ¿Ya? Pero normalmente, ¿qué estructura la mujer produce hormonas masculinas? Sus glándulas suprarrenales, pues a este nivel, ¿cierto? Sus andrógenos suprarrenales. Si se inhiben, ¿cierto? ¿Estamos, no? Tus estrógenos, ¿cuáles? ¿Cierto? Hormonas femeninas que determinan tus caracteres sexuales, femeninos, etcétera, etcétera. Y se potencian tus andrógenos suprarrenales. ¿Qué va a suceder? De lejos apareces y de cerca producen andrógenos. En primer lugar, ¿qué produce el andrógeno potente, conocido como testosterona? Los testículos. Y en segundo lugar, sus andrógenos suprarrenales, glándulas suprarrenales. ¿Ya? Pero también el testículo produce estrógenos testiculares, hormonas femeninas, que si se potencian esas hormonas, esos estrógenos testiculares, y se deprimen tus andrógenos testiculares, y, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? De lejos pareces y de cerca eres. ¿Ya? Sin duda se puede. Y las células de esta zona medular, ¿cierto? Las células cromáfines de la médula mía suprarrenal, ¿qué vas a producir? Adrenalina y las catecolaminas, que son la adrenalina y noradrena. ¿Qué pasa si hubiese acá un tumor hiperfuncionante en la zona, ¿qué zona de arriba, primerita? La zona glomerular. La primera zona, pero no de arriba. Glomerular. ¿Ya? Un tumor hiperfuncionante a ese nivel, ¿cierto? El cuadro clínico es el hiperaldosteronismo, ¿cierto? Y ahí está afectado los niveles de calcio, ¿cierto? Varias hormonas ahí, varios elementos, ¿cierto? Están afectados. ¿Ya? Y si fuese un tumor hipofuncionante de ese nivel, el cuadro clínico es el hipoaldosteronismo. Un tumor hiperfuncionante a este nivel de la zona, ¿cierto? De la zona fasciculada, va a tener como consigo un cuadro llamado síndrome de Cushing, movido de gato. Y un tumor hipofuncionante a este nivel, la enfermedad de Addison. Un tumor hiperfuncionante a este nivel, ¿cierto? De la zona reticular, ¿cierto? Si es un problema que comienza, ¿cierto? En el niño a temprana edad, el androgenismo infantil, un niño con características de adulto, sobre todo a nivel de sus genitales, un niño de 8 añitos y tremendo pene. Hospitalizado, corriendo a las enfermeras. Y si problemas, ¿cierto? En ellas, ¿cierto? El androgenismo femenino, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a ver? Aspectos viriles, masculinizantes en ellos. Por un tumor acá hiperfuncionante. Un tumor hiperfuncionante a nivel de la médula suprarrenal va a tener como un cuadro clínico llamado el feocromocitoma. Ese tumor hiperfuncionante, ¿qué cosa va a hacer? Hipersecreción de hormonas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Adrenalina, y si hay gran secreción de estas dos hormonas, ¿qué va a pasar? Si esas hormonas, ¿cierto? Son simpático-miméticas, similares a la división simpática, ¿qué hace? ¿Recuerdan? ¿Qué hace cuando descarga el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, presión arterial, aumenta la resistencia vascular, aumenta la presión arterial. ¿Recuerdan, no? A nivel de vías respiratorias, ¿qué hacía? Bueno, ¿qué hacía la adrenalina? Vías respiratorias. Broncodilatación, cierto paso de constricción, varias cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las principales manifestaciones clínicas, ¿cierto? Del feocromocitoma, de las personas que la padecen?
doctor, no sé qué tengo, pero tengo palpitaciones, pulso rápido, estoy agitado, tengo presión alta, hipertensión arterial, hipertensión maligna. Que tu captopril, enalapril no pasa nada. De que toma captopril, enalapril no baja mi presión. Hipertensión galopante, maligna, ¿no? Endovenoso para bajar. ¿Ya? Por ese feocromostoma. ¿Ya? Ahí están las hormonas. Miren. En la zona glomerular, mineral compuesto, ¿no? Representante, aldosterona. También aquí está, mira, ¿ves? La desoxicorticosterona. En la otra zona, estamos, está los glucorticoides. Representante, cortisol. Pero también está ahí la cortisona, corticosterona. En la otra zona reticular, andrógenos. Representante, la dihidroepiandrosterona, DHEA. Y aquí en la médula están las catecolaminas, ¿no? Están las hormonas, ¿no? Adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Ahora rápidamente vamos a ver, mira, algunas acciones de, por ejemplo, de la aldosterona. Cuando vimos cardiovascular, ahí hemos comentado la aldosterona aparte. ¿Se acuerdan? La regulación a corto plazo, bueno, a largo plazo era a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hacía la aldosterona? A nivel del túbulo contorneado distal y colector del nefrón. ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan? Estimulaba la reabsorción de sodio. Y como el sodio es una sal, ¿sabes que se retiene sal? ¿Qué se la arrastra con ella? Agua. Estimula la reabsorción de agua. ¿Qué hormonas, aparte de la aldosterona, retienen agua? Antidiurética. Miren, Vasopresina. usted, ¿cierto? Me tiene que responder sí o sí, ¿ah? Vasopresina. Porque se supone que hoy día va a dar examen, ¿ah? Muy bien. Él dice vasopresina o antidiurética, muy bien. Otra, aldosterona, otra, antidiurético o vasopresina, ya, van dos. Otra, Angiotensina. muy bien. Angiotensina. Angiotensina 2. ¿Ve? ¿Cómo has estudiado? ¿Y cuál es la hormona que hace la acción contraria a esas tres? Hace lo contrario a las tres. Diurética. ¿Cuál? ¿Cuál es la hormona que hace lo contrario a las tres? Las catecolaminas. China. Ya, así que mejor deja de consumir, ¿eh? Ganas por aquí, ¿cierto? Pero pierdes por ahí. Ya, miren. Sí. Estas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, ¿es acá? Ambas son simpático-miméticas. Tienen efecto similar a la división simpática, ¿cierto? ¿Sabe? El sistema nervioso autónomo. Entonces, si eso es así, entonces ahí están, miren las acciones, ¿ven? Aumentan frecuencia cardíaca, por lo tanto aumentan gasto cardíaco, aumentan presión arterial, ¿cierto? ¿Estamos, no? Hacen vasoconstricción, ¿estamos? Broncodilatadora, ¿está? Bueno, hacen y bueno, a nivel del ojo, ¿qué hacen? Dilatan, o sea, midriasis pupilar. ¿Estamos? El efecto simpático sobre el globo ocular es la midriasis pupilar. ¿Estamos? Midriasis pupilar. De ahí se entiende cuando uno va, por ejemplo, al oculista a hacerse un examen de fondo de ojo. ¿Qué te hacen ahí? Te echan unas gotitas de adrenalina. Adrenalina. ¿Para qué? Para provocar midriasis pupilar, ¿cierto? Si la pupila así grandote y ellos pueden examinar, ¿cierto? El fondo del ojo. ¿Ya? Midriasis. Adrenalina. División simpática. Entonces, por deducción, la división parasimpática puede ser el efecto parasimpático sobre el globo ocular. Lo contrario de la midriasis, la miosis pupilar. ¿Estamos? La división parasimpática. Ustedes van a ver en la práctica que sigue después. ¿Estamos? Ahí hablan, ¿no? Estamos. La regulación, la contracción de la pupila es regulada por la división parasimpática. ¿Estamos? Parasimpática. ¿Ya? Bueno, ustedes van a leer eso. El páncreas. Sabemos que el páncreas es un órgano de secreción mixta, en donde el páncreas, miren, el páncreas exocrino, ¿quién lo constituye? Estos, ¿cierto? Estos acinos pancreáticos, donde estas células acinares producen el jugo pancreático, ¿ya?
Pero el páncreas endocrino, que sintetiza ahora, entonces lo constituye un grupo de células, ¿cierto?, reunidas formando los islotes del Langerhans. ¿Qué células, por ejemplo? Alfa. Las células A o alfa producen ¿qué hormona? Glucagón, ¿cierto? Las células B o beta producen la hormona insulina. La insulina es una hormona que regula la secreción del glucagón. ¿Estamos? Ambas hormonas, insulina y glucagón, ¿qué cosa quiere decir regula la secreción del glucagón? Yo ordeno que te secretes o yo ordeno que te inhibas. Haces, eso quiere decir regular. ¿Estamos? Ambas hormonas son hormonas que intervienen en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Estamos? Mientras que la insulina es una hormona anabólica, el glucagón es una hormona catabólica. O sea, interviene en el catabolismo y está en el anabolismo. ¿Qué cosa quiere decir anabolismo? Anabolismo, ¿qué cosa quiere decir? Síntesis. Formación de, síntesis de. ¿Estamos? Y el catabolismo, degradación de, destrucción de. ¿Ya? Listo. También está acá las células D o delta, productoras de qué hormona? Somatostatina. La somatostatina. La somatostatina va a regular la secreción de la insulina y del glucagón a su vez. Regula ambos. ¿Estamos? Esta somatostatina que aquí se sintetiza es similar a quién? ¿A quién? Pregunta, pues, pregunta de examen, ¿no? Final. ¿Similar a quién? ¿Se acuerdan cuando hicimos hipotálamo? En el tuber cinebrum, ¿cuántas hormonas se sintetizan? Lo dijimos, ¿ah? 7 hormonas, ¿se acuerdan? Sí. En el hipotálamo se producen 9 hormonas: antidiurética, oxitocina, y en el tuber hay 7 hormonas. O sea, 2 más 7, 9, ¿cierto? De esas 7 hormonas, ¿qué dijimos? 5 son hormonas liberadoras y 2 son hormonas inhibidoras. Una de las hormonas inhibidoras, ¿quién es? La hormona inhibidora GHIH, de la hormona del crecimiento, llamado también somatostatina. ¿Similar a quién? A la somatostatina secretada por las células del páncreas. ¿Similar a quién? A la somatostatina secretada por el estómago. ¿Se acuerdan? Duodeno, yeyuno, ilnio. ¿Se acuerdan que estamos en digestivo? Un cuadro donde estaban varias hormonas. Y le dije, estas, miren, mira, ¿cuántas hormonas hay? Un montón, ¿cierto? De las cuales tienes que saberte sí o sí de 3 nada más. Gastrina, Betina y la CCK. Pero le dije, mire qué hormonas se repiten cada una de ellas. Somatostatina. Lo vamos a comentar cuando lleguemos en su momento, endocrino. Le dije, ya está, estamos comentando. Así que fácil, ¿puedes montar, ¿cierto? Son productores de somatostatina, punto excepto. Ya está la pregunta planteadita ahí. Fácil, ¿no? Responde a ver. Responde a ver. ¿Quiénes producen somatostatina? Páncreas. Ya, páncreas, células del páncreas, ¿cierto? De los islotes del Langerhans. Otra, hipotálamo. ¿Pero quién fue? El tubo cinebrum, ¿cierto? O sea, la hormona inhibidora, la hormona de crecimiento. Otra, ya, estómago, de duodeno, yeyuno, vale, ¿cierto? Tendré que ponerte una que no y esta no. Te pongo, por ejemplo, un testículo y ya está. Esa no produce somatostatina. Sí. O te puedo poner ovarios, ¿cierto? ¿Ya? No produce somatostatina. O te puedo poner tiroides, ¿no? Porque no produce somatostatina. O te puedo poner glándula suprarrenal, no produce somatostatina. ¿Ya? Ya. Ahora, la acción de las hormonas glucagón, insulina, lo tienen ahí. Ya está en tu teoría. Miren. Y vamos a comentar con este cuadro, ¿cierto? Si me entiendes este cuadro,
y vas a entender lo que está anteriormente escrito. ¿Ya? Es un material también, ¿cierto? Lo hemos comentado cuando hicimos la práctica de tolerancia a la glucosa. No sé si lo comenté todo. Si lo comenté todo ya, por favor díganme para ya no comentarlo, pues. Para avanzar, ¿no? Pero es un comentario, no sé. Bueno. Miren, ¿qué cosa quiere decir este símbolo que está arriba, el de más? Insulina es una hormona que estimula, ¿cierto? Estimula esas acciones. Y aquí, ¿qué cosa quiere decir? Inhibe, disminuye estas acciones. ¿Estamos? ¿Qué sucede normalmente cuando de pronto se incrementa nuestra glucosa en sangre? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucede normalmente? Se secreta insulina, ¿cierto? Esta hormona capta niveles, ¿cierto? Niveles altos de glucosa que está en sangre, lo capta, lo coge, entre comillas, lo retira del torrente sanguíneo y lo lleva ¿a dónde? Al hígado. A las células diana que tienen receptores para insulina, ¿cierto? ¿Y qué son esas células diana, por ejemplo? Hígado. El hepatocito en el hígado, Y el miocito. el miocito en el músculo, por ejemplo. ¿Estamos? ¿Ya? ¿No? El adipocito. Entonces, ¿qué hace esa insulina? ¿Qué hacía? Lo recibe el receptor para insulina, Y abre canal. se abren canales y la glucosa ahí ingresaba. Sale fluido. Pero cuando la glucosa ingresa, se transforma en glucógeno, ¿cierto? O sea, ¿qué hace la insulina? Estimula la síntesis, la formación de glucógeno hepático muscular, ¿cierto? A partir de glucosa. ¿Cómo se llama esa acción? Glucogéneo. Lo tienen arriba, glucógenogénesis, o como está ahí, glucogénesis. ¿Estamos? La insulina es una hormona anabólica que interviene en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Anabolismo, ¿cierto? ¿Qué hace sobre los carbohidratos? Estimula la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Se llama glucógenogénesis. Hepatocito y miocito. ¿Cómo actúa, cierto? ¿Cómo regula el metabolismo de los lípidos? Insulina, ¿cierto? Estimula la lipogénesis, o sea, formación de lípidos. Hepatocito, adipocito. ¿Cierto? ¿Y qué hace sobre las proteínas? Estimula síntesis de proteínas. Hepatocito, miocito. ¿Ya? Pero si desde ya, ¿cierto?, está incrementada la glucosa en sangre, o está normal la glucosa en sangre, ¿cierto? ¿Cuál era la otra hormona que hacía acción contraria a la insulina? El glucagón. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué pasaba cuando todo lo contrario? ¿Qué pasa cuando de pronto hay niveles bajos de glucosa en sangre? ¿Quién se libera, hemos dicho? El glucagón. ¿Se acuerdan, no? ¿Y qué hacía el glucagón? Para incrementar niveles, ¿cierto?, de glucosa y llevar a su normalidad en sangre. ¿Qué hacía el glucagón? Se actúa, ¿cierto? Actúa donde está almacenado el glucógeno y degrada el glucógeno, ¿no?, para liberar glucosa. ¿Estamos? ¿Dónde se encuentra almacenado el glucógeno? Perdón, el glucógeno. Principalmente en el hígado y en el músculo. Más en el hígado. ¿Estamos? Entonces, si la glucosa está normal, ¿acaso conviene que se degrade el glucógeno y se libere glucosa? No, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer la insulina? Tiene que inhibir la acción del glucagón, ¿cierto? ¿Para qué? Para inhibir, ¿cierto?, la glucógenolisis. Disminuir la glucógenolisis. ¿Estamos? Eso es la insulina. Además también, ¿qué tiene que insulina? Tiene que inhibir, tiene que disminuir la gluconeogénesis. ¿Y qué cosa es gluconeogénesis? Formación de nueva glucosa, nueva glucosa a partir de qué? De elementos que no es glucosa, como ácidos grasos, aminoácidos, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer la insulina? 25 minutos queda. ¿Cierto? Digo, Toma tu memoria. pero también hemos comentado que en situaciones de ayuno muy prolongadas, ¿qué pasaba? Tus riñones participaban también, ¿cierto?, en formar nueva glucosa. ¿Por qué tanta tecnología? Además también, ¿qué hace la insulina? Disminuye la cetogénesis. ¿Y cosa es cetogénesis? Génesis, formación de nueva
Bueno, formación de cuerpo cetónico. ¿Dónde? Estamos, formación de cuerpo C. Por eso que si eres gordito, de pronto, ¿qué pasó? Es que tengo una, ¿cierto? He tenido una crisis hiperglicémica, he bajado de peso. Es de El seguro. diabético tipo 1 generalmente es flaquito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en él hay esto, ¿no? Gran degradación de lípidos y por lo tanto gran formación de cuerpo C. El plato que se llena este. Y lo lleva a una cetoacidosis Por ejemplo, metabólica. de 8 Y lo gigabytes. puede llevar a coma Solo diabético y 30 después minutos. a la muerte, ¿no? Si no lo sacas. ¿Ya? Glucosa, ¿cierto? Lo recibe el receptor, se abren canales y ¿qué pasa con la glucosa? Ingresa a la célula diana. Y cuando ingresa, se tiene que transformar, ¿cierto? En glucógeno. ¿Vamos? ¿Cómo se llama esta acción? Glucógeno génesis. Lo hemos comentado, ¿cierto? Pero para que la glucosa, ¿cierto?, se diferencia en glucógeno, tiene que la insulina garantizar acá ¿cierto? Inhibición y activación de enzimas. No es tan fácil, ¿cierto? Aquí hay todo un proceso, ¿estamos? borroso. Y yo lo he resumido solamente acá en esto. Aquí está. ¿Qué tiene que hacer la insulina para garantizar No, que no se la forme el patita, es la glucógeno? cámara. En primer lugar, ¿qué tiene que hacer la insulina? Tiene que inactivar ¿a quién? Es la cámara. Ahí está, a la fosforilasa hepática. Ay, ¿Por qué? ¿De qué se encarga esa fosforilasa hepática? Es una enzima responsable que está acá de la fosforilación inicial. Además también que tiene que activar aquí. Bien, a la otra enzima, a la glucógeno sintetasa. ¿Ven? La enzima responsable para formar glucógeno. Eso tiene que garantizar la insulina. ¿Ya? Vamos a ver esto. La glándula pineal que vas a producir, va a producir hormona llamada melatonina. ¿No? La melatonina, miren, se origina por acción de enzimas. Mira, acá tenemos algunas acciones que lo vas a leer. ¿Ya? Una cosa es melatonina, ¿cierto? Hormona producida por la glándula pineal. Otra cosa es melanina, ¿cierto? ¿Estamos, no? ¿Estamos, no? Melanina, ¿estamos, no? Pigmento que le da color a la piel, ¿estamos? Otra cosa es melamine, ¿ya? Otra cosa es melamina, no te vayas a equivocar, ¿no? No vayas a marcar melamina, melamine, sí. es melanina, ¿ya? Pero no va a tener así. Ahora, Solo te confundes y no melamina o melamina. sí, pero el timo que hormona produce, claro. Para eso, ¿no? La timosina, factor tumoral, químico. Lo vamos a leer. El estómago produce, mire, por ejemplo, la gastrina. Que ustedes deben saber ahorita, ¿no es cierto? Gastrina. ¿Ven? El intestino, ¿qué cosa produce? Las hormonas que tenemos ahí. La secretina, la CCK, por ejemplo. Los riñones, ¿qué hormona produce? Lo tenemos ahí. Eritropoyetina, renina, calcitriol. El corazón, ¿qué hormona produce? El péptido natriurético auricular, ¿verdad? El PNA, ¿no? La hormona que tiene que hacer todo lo contrario de las tres hormonas, ¿verdad? Aldosterona, diurética o vasopresina. Sí se nota. Y angiotensina 2, ¿ya? Ahí está. Los ovarios, ¿qué hormonas produce? Por ejemplo, están estrógeno, progesterona, relaxina, inhibina. Los testículos, testosterona, inhibina, estrógeno, ¿cierto? Testicular. La placenta, cuando ya se forma la placenta, ¿cierto? Va a producir hormonas placentarias. ¿Qué hormona, por ejemplo? Esta hormona que es tema de la práctica de hoy. La hormona gonadotropina coriónica humana, la HCG o HGC. ¿Estamos? Además también va a producir, mira, estrógeno, progesterona, la somatomamotropina, la autógeno placentario, entre otros. La placenta. Pero cuando aparece la placenta, ¿en qué semana de gestación aparece la placenta? Se forma la placenta. Sí, este es el luz intestinal. Entre la octava a 10ª semana. Entonces, se forma la placenta. Y esa placenta, antes que se forme placenta, se está produciendo, mira,
estrógeno, progesterona, ¿cierto? Relacina divina. ¿Por quién? ¿Quién produce esas hormonas? El cuerpo lúteo. Y te lo vamos a ver. ¿Ya? Y te vamos a ver eso. Y ya está. Acá, justamente, mira. Arriba, mira. Arriba, ¿cierto? En el hipotálamo se produce una hormona liberadora, la GHN, la GNRH, arriba está, ¿cierto? Hormona liberadora de las gonotropinas. Entonces, cuando se secreta y actúa a nivel de la hipófisis, lóbulo anterior, ¿qué le ordena? Liberar las dos gonotropinas. ¿Y quiénes son las dos gonotropinas? La FSH y la LH. ¿Estamos? Cuando estas hormonas se secreten, ¿a dónde se van a dirigir? Son llamadas gonotropinas. A las gónadas. ¿Y quiénes son las gónadas? ¿Quiénes son las gónadas masculinas? Los testículos. Las gónadas femeninas, los ovarios. En este caso es la lámina para comentar ovarios, ¿no? Somos, ¿no? Ovarios. ¿Ya? ¿Qué cosa va a hacer esa FSH y LH a nivel de los ovarios? ¿Qué era primero la FSH? ¿Qué va a hacer la FSH? Va a estimular en el ovario la ovogénesis. ¿Y qué hará la FSH en la gónada llamada testículo? Lo análogo, ¿cómo se llamará? Va a estimular en el testículo de cosa, la espermatogénesis. En general, a eso se llama gametogénesis, ¿cierto? ¿Estamos, no? ¿Cómo se llama la gametogénesis masculina? Espermatogénesis. ¿Y la femenina? Ovogénesis. ¿Por acción de qué hormona se da ese proceso? FSH. Hormona. Vamos, FSH. ¿Ya? Lo metemos acá, en el ovario. ¿Ya? A ver. Miren acá. Bueno, ya tenemos aquí en el tubo negro, aquí la GNRH, hormona gonadotropina, ¿cierto? Que cuando actúan a nivel del lóbulo anterior, ¿qué cosa va a ordenar? Que se liberen la FSH y LH. Estas hormonas se secretan aquí, ¿no? En sangre. Y cuando llega al nivel del ovario, imagínate que es el ovario. ¿Qué cosa va a estimular? ¿Qué cosa va a inducir esta FSH aquí en el ovario? La ovogénesis, ¿no? ¿Y qué cosa es ovogénesis? Proceso de diferenciación, ¿cierto? Crecimiento, maduración de los distintos folículos ováricos. ¿Estamos? Pero la ovogénesis implica dos cosas, ¿no? Mitosis y meiosis. Y hay dos meiosis, a su vez, debe ser, ¿no? Primera división meiótica, meiosis 1, y segunda, ¿cierto? Segunda división meiótica. ¿Ya? A su vez sabemos que cada uno de ellos tiene fases. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? No, ¿cómo que anafases? A ver, ¿cómo era la comotenia? No, que la memotenia, para acordarme, nunca te olvides. Ana no. Prometo, Ana, llevarle al telo. O sea, ¿cierto? Estamos. Prometo, meta, Ana, telo, telofaz.
En cambio la chica dice así, ¿no? Prometo, Ana, llamarle por teléfono. La insinúa. Entonces los chicos dicen, no, teléfono no. De la mitosis. Ustedes deben enseñar por biología qué sucede en cada una de esas partes, ¿no? Fuera, ¿no? ¿Qué sucede? Eso lo vamos a hacer acá. Miren. Igual, la meiosis 1 también tiene fase, ¿no? Profase 1, metafase 1, la fase 1, telofase 1. Entonces, termina la primera división, pasa a la segunda división, ¿cierto? Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Igualito. ¿Ya? Igualito, miren. Esto es la homogénesis. Por estímulo de esta hormona, vamos, por esta hormona va a, aquí dice, polígono estimulante, va a estimular a que el ovogonio, ¿estamos? Que se encuentra dentro de un folículo primordial, comience a diferenciarse. ¿Estamos? Este ovogonio, por mitosis, se diferencia en ovocito primario, ¿cierto? Y que va a estar alojado dentro de un folículo primario. ¿Se entiende? En realidad, ¿qué cosa es homogénesis? Es proceso de diferenciación, ¿cierto? Estamos, desarrollo, crecimiento de los ovocitos hasta que se formen ovótides. Pero ellas, como son de sexo débil, ¿cierto? Necesitan estar protegidas. ¿Quién es sexo débil? Estamos cubiertas, protegidas, ¿Los hombres? ¿cierto? Porque son muy débiles, ¿cierto? Son como un cristal. Entonces, se van a alojar dentro de folículos. ¿Estamos? Ováricos. ¿Estamos? No. ¿Ya? No está. Este ovocito primario, miren, ¿cierto? Esto es así, ¿no? Por mitosis. ¿Estamos? El ovogonio se diferencia en ovocito primario. Claro, pasa por profase, metafase, anafase, telofase y, sí, ¿cierto? Se diferencia en ovocito primario. Este ovocito primario entra a la primera división meiótica. ¿Se entiende? Entra, ¿no? Meiosis, un profase 1, y en la profase 1 a su vez son varias etapas, ¿ah? ¿Se acuerdan? Biología. Patinema, leponema, fibrema. La etapa más larga, ¿cierto?, de todos los homogéneos es la profase 1. Aquí, ¿no? Aquí hay una profase 1. Porque ahí después hay varias etapas. ¿Se acuerdan de las etapas? Paquiteno, diploteno, cigoteno, prosimoma, ¿se acuerdan? Hasta que por fin pasa recién a la metafase 1. Todo por fase 1 como y recién pasa a la metafase 1. Después a la anafase 1 y después a la telofase 1, ¿cierto? Y termina la división. Y cuando sucede, este ovocito primario ahora se ha diferenciado en el ovocito secundario. Y le empiezan acá a crecer, ¿cierto? Así, ¿no? Unos pelitos, la zona pelúcida, y le empiezan a hacer unas espinas llamadas coronas radiales. Y estas están alojadas dentro de un folículo maduro, crecimiento maduro. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ellas necesitan estar protegidas, son muy delicadas. ¿Estamos? ¿Ya? Necesitan ahí, ¿no? Están alojadas dentro de un folículo. Y luego, este ovocito secundario que está acá, este es secundario. Este es el primario, así, ¿no? Así, primario, este que está acá es el secundario. El secundario ingresa a la segunda división meiótica. ¿Estamos? ¿Ya? Y se diferencian aquí. Aquí te habrá un ovocito secundario con su zona pelúcida y su corona radiada. ¿Dentro de quién? De un folículo maduro o de Graf. Ahí está. ¿Estamos? Folículo maduro o de Graf. ¿Él quién es? Él sigue siendo el ovocito secundario. ¿Estamos? Para que él, ¿cierto? Ingresa, ¿no? Profase 2, metafase 2, ¿cierto? Estamos, ¿no? Para que termine su segunda división, ¿tiene que pasar a dónde? Anafase y telofase
2. ¿Estamos? ¿Cuándo va a terminar su segunda división meiótica? Siempre y cuando exista fecundación. Si no, no logra hacer un óvulo. ¿Ya? Vamos a ver. Hasta aquí, por el signo de qué hormona ha pasado ese evento. FSH. ¿Estamos? ¿Ya? Miren. Este folículo maduro que está acá, o de Graf, presenta una capa externa, ¿están bien? Una capa externa y una capa interna. ¿Estamos? Lo vamos a llamar teca externa y teca interna. Teca externa y teca interna. ¿Ya? Esta teca interna, aquí hay un grupo de células de la teca interna. Se llaman células de la granulosa de la teca interna, que también está aquí, ¿cierto? Que tienen ahí, ¿no? Aquí, pero más aquí en el maduro o de Graf. ¿Estamos? Que por estímulo de esta hormona FSH va a estimular a que estas células de la granulosa de la teca interna inicien la síntesis de una hormona llamada estrógeno. Ya está. Pregunta. Pregunta. ¿Cómo se llama, ¿cierto? La estructura en la mujer, ¿cierto? Que es la primera productora de estrógenos. La mujer, ¿cierto? ¿Quién es la primera productora de estrógenos? A ver, está acá, pues. No, con los ovocitos. Estamos hablando de es la Teca. La envoltura. el ovocito es la que está acá adentro. Ella está ahí. Teca Ella está ahí. La teca La envoltura es el folículo maduro de Graf. Tiene dos hojas, externa e interna, tecas. La interna, sus células están ahí, producen estrógenos. Entonces, les he hecho la pregunta, ¿cierto? ¿Qué estructura de la mujer es la primera productora de estrógenos? La interna. Pueden decir, en general, pueden decir el folículo maduro de Graf. Y si quieren ser más específico, la teca interna del folículo maduro o de Graf. ¿Estamos? Como usted quiera. ¿Ya? Graf. O de Graf. O de Graf. De Graf. ¿Estamos? Estos datos son los estrógenos. Aquí comienza la producción de estrógenos. ¿Estamos? Luego viene la otra hormona, que está acá. ¿Quién? La LH. Miren, acá está. Ahora viene ¿quién? La hormona L. Acá está. LH. Luteinizante. ¿Qué va a hacer la hormona luteinizante? Va a estimular, ¿qué está acá? ¿Qué dice? LH, miren. LH. Desarrollo final, ulterior, posterior de esos folículos ováricos. Maduro de Graf, ¿cierto? ¿Qué más dice? Y secreción de estrógenos inhibinan por parte de ellos. Además también, mira, el leche, ¿qué es lo que va a hacer? A este nivel va a estimular entonces el crecimiento final, ulterior, ¿cierto? Final ya de este folículo. Una zona que se va dilatando acá, ¿cierto? Se va dilatando. Se rompe esta zona, ¿cierto? La vamos a llamar estigma. Y se da la liberación de su contenido. ¿Qué se libera? Aquí. ¿Cuál óvulo? Ovocito secundario. ¿Cierto? ¿Qué se libera acá? Está fecundado. El ovocito secundario. ¿Estamos? Con su zona pelúcida y su corona radiada. Aún así sigue protegida ella. Bien protegida. ¿Estamos? ¿En qué estadio de la segunda división se encuentra este ovocito secundario? ¿Profase 2? ¿Metafase 2? ¿Anafase 2? ¿O telofase 2? En metafase 2. En metafase 2 se libera el ovocito seco. Y si por ahí
se encuentra, ¿cierto?, con el espermatozoide, Es una parte. se da la fecundación, rápidamente, ¿cierto?, completa su segunda división. ¿Ven? A la fase 2, de la fase 2, recién óvulo maduro fecundado. Mientras no hay fecundación, es como decir, ¿no?, a una enfermera en una posta que por su edad, ya, base 6 ya, ¿cierto?, por su edad, las pacientes le decían: señora, por favor, señora, atiéndame, señora, señora. La enfermera estaba cansada, hasta que un día se voltea y le dice a una paciente: no, señorita. ¿Ven? O sea, dime señorita, no señora. Digo que por la edad, ¿cierto? Señorita, ¿pero por qué? Porque todavía no he completado, ¿cierto?, mi segunda división meiótica. Estoy en metafase 2, ¿cierto? Y no ha habido fecundación. Por eso decir señorita. O sea, que está difícil, claro. Por eso. Ni va a verlo. Ni va a entender, ¿cierto? Ya. Miren, ¿ah? Ahora miren acá. Miren. A partir de este estigma, a este evento de liberar al ovocito en ese estadio, ¿con qué nombre se le conoce? Ovulación. ¿Estamos? ¿Qué hormona entonces induce la ovulación? Hormona luteína. La LH, la hormona luteinizante. ¿Estamos? ¿Cuál es el objetivo primordial de la ovulación? Garantizar la fecundación. Se supone que sea este evento para que se dé la fecundación y de esa manera perpetuar la especie. Se supone. Y si supone, ¿cierto?, se supone que va a haber fecundación. ¿Estamos, no? Si se supone que va a haber fecundación, entonces, ¿qué hace, cierto?, el organismo en ella? Se va preparando para este evento. ¿Cómo? A partir de este estigma roto, ¿estamos?, las células luteínicas comienzan a incorporar a su interior gotitas de grasa. Grasa. Y se va tomando medio amarillento. Hasta que se forma aquí, ¿cierto?, el cuerpo lúteo o amarillo. Y este cuerpo lúteo amarillo formado va a empezar a producir estrógenos, progesterona, relaxina, inhibina. ¿Ven? Ahora respóndanos en las mujeres. ¿Cuáles son las estructuras hasta aquí, productoras de estrógenos? Hormona FC. En orden, pues. Primero, ¿quién era? FC. La teca interna del folículo maduro. Ahora, Hormona ¿quién más? luteinizante. El Cuerpo cuerpo lúteo amarillo. Y cuando se forme la placenta más adelante, la placenta también va a producir estrógenos. ¿Quién más produce estrógenos de forma general, al margen del sexo? El testículo. Entonces, a tu pregunta, ¿no? Son estructuras formadoras de estrógenos. ¿Quiénes? Ya, pues, ¿cierto? Testículo, ¿cierto? ¿No? Folículo maduro de Graf, cuerpo lúteo, placenta. Y cuando te pregunte, no es estructura formada de estrógenos, y te pongo tiroides, páncreas, ¿cierto? Tienes que marcar eso, ¿no? ¿Ya? Porque no produce esto. ¿Ya? Ahora, pero como se supone que va a haber fecundación, entonces, ¿qué hace? Estas hormonas van adecuando todo ese proceso. Y si hay fecundación, ¿qué va a hacer ahora tus estrógenos? Si hay fecundación, ¿acaso conviene? Claro, cuando está aquí la fecundación, aquí se forma una sola célula, ¿cierto? Llamada huevocigoto. Inicialmente, el espermatozoide es una célula haploide, ¿cierto? Estamos, ¿no? 23 cromosomas, 22 somáticos y un sexual, ¿de acuerdo? El X, Y. El ovocito, célula haploide, 23 cromosomas, 22 somáticos y un sexual. El X, ¿cierto? Ella siempre va a dar sus X.
cromosomas X. Y él, depende, ¿no? Si es X, saldrá X más X, mujercita. X más Y, varoncito. ¿Cierto? Así que si tienes puras mujeres, tú eres el culpable. No es la esposa. No es. ¿Cierto? Tú determinas el sexo, ¿no? ¿Cierto? Por eso, por X. Chancletero. ¿Ya? Y cuando se fusionan ambas células, se forma una sola célula diploide llamada huevo cigoto. Y si ya se formó el huevo cigoto acá, ¿conviene acaso que exista más presencia de espermatozoides que están ahí rodeando, ahí molestando? No. Entonces, ¿qué tienen que hacer los estrógenos para garantizar ello? Hacerle un medio muy hostil al espermatozoide. Fregarle la paciencia. Por ejemplo, ¿qué hace el estrógeno? Va, ¿cierto? Incrementar bastante, bueno, va a disminuir, ¿cierto? El pH vaginal, lo va a hacer muy ácido, a manera de espermicida. Cosa que es cierto, si ahí hay depósito de semen, ahí hay espermatozoides, ¿qué va a pasar con los que están, ¿cierto?, adheridos a la pared vaginal? Van a morir, ¿no? Espermicidas. ¿Cierto? Ha disminuido bastante el pH, muy ácido. Pero los que, ¿cierto?, los que han podido avanzar han llegado a nivel del cuello cervical, ¿cierto? ¿Qué hace estrógeno a ese nivel? Va a volver muy viscoso, ¿cierto?, la secreción, ¿no?, a nivel del cuello cervical, a manera de un pegamosca. Pasan por ahí cuando soy y se quedan pegados, ¿cierto? Y ya no. Y los que han podido avanzar, ¿cierto?, ingresaron al útero y quieren, y útero y trompas, le hacen la vida muy, ¿cierto?, muy hostil a este nivel para que no puedan llegar. ¿Ya? Distractores, ¿cierto? Vete por acá cuando no está por ahí, no está por ahí. Además también, aparte, ¿cierto? Te voy a hablar esto, ¿ya? Aparte, miren, ¿ah? Tú sabes que tus estrógenos, ¿cierto?, también determinan tus caracteres sexuales secundarios femeninos. Claro. ¿Cuáles son esos caracteres sexuales, por ejemplo? Cuando las niñas llegan a la pubertad, esos cambios, ¿cierto?, sus caracteres sexuales, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Las caderas. Por acción de estos hormonas, ¿qué hacen? Incremento, ¿cierto? Estamos, ¿no? Vello, ¿cierto? Axilar, púbico, ¿cierto? Y ahí se... ¿Ya? Claro, incremento, ¿cierto? Desarrollo, ¿no? Depósito, tejido adiposo, ¿cierto? En mamas, ¿no? Bueno. ¿No? Ondea la figura femenina, incrementa la libido, ¿cierto? ¿No? Vamos, atracción por el sexo opuesto, la piel se hace suave, ¿cierto? ¿No? Suave, lozana, a diferencia del hombre es tersa, áspera. Estamos, la voz en ellas también se está aguda, ¿cierto? A diferencia del hombre, ¿no? Voz grave, ¿no? Y así, ¿ya? Varias, entonces, caracteres sexuales por los estrógenos. ¿Ya? Además también, ellos, ¿cierto?, estos estrógenos intervienen en el crecimiento de los genitales. Si no, pues, ¿cierto?, si hay hiposecreción de las genitales infantiles. ¿Ve? ¿Ya? Y también la distribución del vello púbico está prácticamente, ¿cierto?, todo está fríamente calculado. ¿Cómo eso? Claro. La distribución del vello púbico en la mujer es así, ¿no?, en forma triangular. Base superior y el ápice inferior. En cambio, en el varón es trapezoidal. En ellas es triangular, así hacia abajo. Si no, pues no podríamos usar, ¿cierto?, su bikini, ¿no? Su micro bikini. Todo está finamente calculado. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace la progesterona? Miren, ¿qué hace la progesterona? Ahora, la progesterona. ¿Estamos? Se supone que si hay fecundación, ¿qué tiene que hacer la progesterona? La progesterona es como si fuese el guardaespaldas, ¿cierto?, de ese huevo cigoto que se está diferenciando, ¿no? En una célula, dos células, 4, 8, 16, 32. ¿Estamos? La progesterona. Además también la progesterona junto con el estrógeno va adecuando al endometrio, al útero. ¿Para qué? Para que sea la implantación y anidación. Además también la progesterona, ¿qué va a hacer? Va a hacer, ¿no?, estimulando, adecuando, preparando las mamas femeninas a que en el futuro muy cercano produzcan leche. ¿Ya? Eso es la progesterona. Cuerpo lúteo te lo está produciendo. Estamos, cuerpo lúteo.
¿Y qué hace la relaxina? ¿Qué hace la relaxina? A ver. Relaja, ¿qué cosa? Ahí está. La musculatura de la sínfisis púbica, ¿no es? Músculo liso, ¿no? La relaja. Sí. ¿Ya? Para evitar que se desprenda, ¿cierto? ¿No? Esa estructura que se está implantando en la unidad. ¿Ya? Tienen que relajar al músculo liso. ¿Cómo se llama la hormona que hace lo contrario a la relaxina? Más bien estimula contracciones rítmicas sostenidas del músculo liso durante el parto. Pero acá no hay parto todavía, ¿no? Durante el orgasmo femenino. ¿Lo dijiste? La oxitocina. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace la relaxina? Tendrá que inhibir esa acción. Claro. Porque si hay fecundación, ¿cierto? No conviene que existan esos movimientos, esos temblores. Habría un aborto. Producto de tu orgasmo. Tiene que relajarse, ¿cierto? Porque se puede desprender. ¿Estamos? Claro. Supongo que estás en tu luna de miel. ¿Ya? Vacaciones un mes, recién casadito. Iquitos, 40 grados de temperatura. Y encima eres hipertiroideo. Intolerante al calor. ¿Cierto? Y tienes que cumplir, pues, ¿no? Orgasmo, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar? O sea que, lo vamos repetido, puede, ¿cierto?, hacer que se desprenda, ¿cierto?, lo que está implantando. Felizmente la relación se encarga de relajarlo, ¿cierto?, para que eso no suceda. ¿Y qué hace la inhibina? ¿Acaso cuando, miren, acá ya se dio la fecundación? ¿Conviene acaso que se siga, ¿cierto?, estimulando esta hormona para que libere esta hormona y se siga dando este ciclo otra vez? ¿Para qué, cierto? Que siga liberando más ovocitos, que se siga dando esto. Ya no, pues, ¿no? Tiene que inhibir a manera de una retroalimentación negativa, ¿cierto?, una contraorden, ¿estamos? Ordenarle no secreción de estas hormonas porque ya no hacen falta. Eso es la inhibina. Lo mismo hará en el varón la inhibina. ¿Estamos? ¿Qué hará la inhibina en el varón? También se embaraza. Porque cuando esta hormona FSH actúa en el testículo, ¿qué cosa hace? Estimula formación de espermatozoides. La FSH. Y esos espermatozoides, ¿dónde se encuentran almacenados? En el epidídimo. Una pequeña estructura llamada epidídimo, que está en cierto ahí como una colita de testículo. Ahí están. ¿Te imaginas si hubiese una constante formación de espermatozoides en cada segundo de la vida de tus compañeros? Habría un simple estornudo de repente. Presencia de espermatozoides. Claro. No. Felizmente eso no sucede, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la inhibina testicular, ¿estamos? A manera de una contraorden, retrotransmisión negativa le está indicando, ¿cierto?, a la hipófisis no secretar FSH, todavía no. ¿Por qué? Porque mi compañero no la ve hace años. No eyacula, compañero. ¿Para qué? ¿Cierto? No es necesario. Si hubiese eyaculaciones, ¿es cierto? Ahí se habría entonces estimulación de FSH. Mientras tanto no sucede. ¿Ya? ¿Ustedes escuchan hablar de la donación de óvulos, comillas? ¿En qué consiste la donación de óvulos? El tráfico de óvulos, donación de óvulos. Bueno, vamos a ir mejor porque ya estoy contra el tiempo. Bueno, miren, ¿no? Ya, miren. Ya sabemos que es cierto que este folículo maduro de Graf van a producir estrógenos, ¿cierto? ¿Qué hacen los estrógenos? Una vez que se da la primera fase del ciclo menstrual, ¿cierto?, que es la fase justamente de la descamación del endometrio funcional, comienza la fase proliferativa, ¿cierto? Y ahí interviene, ¿cierto?, la secreción de estrógenos. Los estrógenos garantizan esto, ¿no?, que sea la fase proliferativa. Mira, mitad del ciclo menstrual o uterino se da,
¿cierto? Supuestamente la ovulación, ¿no? En promedio. ¿Estamos? Para que se supone, se garantice la fecundación. Y como eso debe ocurrir, supuestamente, lo que va a haber a partir de esa primera mitad, miren, más secreción de estrógenos y progesterona, ¿sí? Pico más alto, miren, ¿cierto? Si hubiese fecundación, ¿estamos? Si hubiese fecundación, la GCH va a aparecer, la hormona, ¿cierto? Que su presencia en orina y en sangre determina embarazo, ¿estamos? Y va a mantener, ¿cierto?, viable a que este cuerpo lúteo siga produciendo estrógenos, progesterona, hasta que aparece la placenta, y la placenta, ¿cierto?, ahora provoca sus propias hormonas, estrógenos y progesterona. ¿Estamos? O sea, niveles altos de estas hormonas determinan entonces la secreción de GCH. Durante la gestación se sabe que la concentración de estrógenos y progesterona puede incrementarse hasta 50 a 10 veces su secreción normal. Alta cantidad de estrógenos y progesterona. Y con el parto hay un descenso brusco de estas hormonas. Y cuando esto ocurre bruscamente, ese descenso, se activa rápidamente la secreción de hormonas como la prolactina, ¿no? Para inducir la producción de leche. Vamos a ver. Las hormonas articulares, miren, ¿ya? Testosterona, inhibina, también, ¿eh? Inhibe la secreción de FSH para controlar la producción de espermatozoides, ¿ya? Y no estén pues ahí, ¿no?, desbordando, ¿cierto? No se haga por la nariz. A ver. Aquí, vamos a comentar aquí, ¿cierto?, con este esquema también la práctica, ¿no?, de la FSH. ¿Ya? Aquí miren. Entonces ya sabemos que por estímulo de la FSH y LH sobre todo se da la ovulación. ¿Qué se libera aquí? El ovocito secundario en metafase 2, junto con su zona pelúcida y su corona radial. Inmediatamente aquí no atrapa, aquí no succiona, aquí no aspira las fimbrias, ¿cierto?, de las trompas uterinas, ¿no? Lo incorpora, lo succiona. ¿Ven? Y aproximadamente a nivel de tercio externo de trompas uterinas se da el encuentro con el espermatozoide y se da la fecundación. Para que sea la fecundación se supone que el espermatozoide tiene que atravesar, ¿cierto?, corona radiada, zona pelúcida, membrana celular, ¿cierto?, entrar a la cabecita, ¿estamos, no?, perder su colita, se fusionan sus pronúcleos y fecundación. Y recién sería un óvulo, bueno, óvulo maduro fecundado, y a partir de ahí se forma el huevo cigoto. Este huevo cigoto, ¿cierto?, sufre una división en dos células, dos blastómeras, ¿estamos? Luego 4, 8, 6 o 32 blastómeras, ¿cierto? Y cuando ya tienen esta forma, van a aparecer a la fruta de la zarzamora, la mora de la zarzamora, ¿estamos? Entonces a ese estadio se llama esta mórula, ¿ven? Y cada una de estas, que puede ser 16 o 32 blastómeras, esas blastómeras comienzan a secretar un líquido viscoso hacia el interior, ¿cierto? Y van haciendo un hueco en su interior. Al final va a aparecer una estructura hueca, una pelotita hueca, ¿estamos? Se forma una cavidad, un cele, ¿cierto? Y se llama blastocele. Y esa diferenciación se va a llamar blastocisto. Y aquí aparece el blastocisto. Y en este estadio blastocisto se va a dar la implantación. Y luego la anidación. ¿Cuántos días han durado, cuánto ha demorado desde que se fecundó, empezó a migrar hasta que se implanta? 6 a 7 días solamente. Una semanita en promedio. En esos días, cualquier cosa puede suceder. Desde las pastillas del día siguiente, ¿cierto? Desde, por ahí me dijeron en el grupo anterior, desde tomar infusiones de ruda, desde baños de asiento, desde ampollitas reguladoras, varias cosas, ¿cierto?, pueden suceder, ¿no?, si no lo quieren. Y se desprende, ¿ya? Y él va a estar así, ¿no? Ojalá, ¿cierto? Y no pasó nada. Ya fuiste. Deja de estudiar y ponte a trabajar. Ya será la implantación. ¿Vamos? Y luego la anidación.
Ahora acá tenemos acá el blastocisto embrionario, primera semana, ¿cierto? Entonces, este blastocisto, como acá hay una cavidad hueca, un blastocele, aquí presenta una masa de células externas y una masa de células internas. A partir de esta masa de células internas, aquí se va a diferenciar en el sincitio trofoblasto. Perdón, en el embrioblasto. ¿Estamos? Y ese embrioblasto luego da origen aquí al embrión. ¿A partir de qué semana se diferencia en embrión? Tercera semana. Hasta la octava semana, estadio embrionario. ¿Estamos? ¿Vamos? Mientras que a partir de esta masa de células externas, esta se va a diferenciar en el sincitio trofoblasto. Y las células trofoblásticas van a iniciar la síntesis de la hormona en cuestión. De la hormona llamada HCG, hormona gonadotropina coriónica humana. La hormona de la planta. Hasta aparece por fin, ¿cierto? La hormona que su presencia en orina y en sangre determina el embarazo. ¿En qué se fundamenta, cierto? En los test de embarazo que he traído. En la detección de la GCH en la orina, ¿cierto? Sospechosa, ¿no? Interesante. ¿Ya? Miren, a partir entonces de estas células trofoblásticas de citoblasto se inicia la síntesis de la HCG. ¿En qué tiempo estamos ya? Han pasado simplemente 10, 11 días, ya comienza la síntesis de esta hormona HCG. Estamos, este sincicio trofoblasto, luego más adelante, y cuando ya se forme la placenta, ¿qué va a suceder? Ahí se va a dar el pico más alto de la secreción de esta hormona GCH. ¿Por qué se les ha pedido orina de 2 meses? 2 meses es 8 semanas, ¿no? A 3 meses, entre 8 y 2 semanas. ¿Por qué se ha pedido tanto orina de 2 semanas? Porque 3 semanas, 2 meses, está dando el pico más alto de secreción de esta hormona, que su presencia en orina determina el embarazo. Antes no, porque es muy escaso, ¿no? Después no, porque al término va a disminuir la presión y a partir del cuarto mes disminuye y ya no hay presencia de esto. Hay más estrógeno que progesterona. Y esto. ¿Cierto? Esta cantidad de meses. Es normal. ¿Ya? Tiene 2 meses de cita. Ya. De 2 3 semanas. Gracias.